Sierra estaba sorprendida tras encontrar por primera vez en días a un sobreviviente. Pues Cody Anderson, si bien se veía algo desganado, con ropa algo sucia y unas ojeras muy notorias, estaba vivo. Sierra se acercó y sostuvo de los hombros a Cody, dejándose llevar por la felicidad de encontrar a alguien con vida. No puede ser. Creí que todos aquí habían muerto. Creí que la búsqueda solo iba a encontrar cadáveres. ¿Cómo es que lograste sobrevivir solo? Cody, algo aturdido por la repentina emoción de Sierra, solo atinó a decir: No estoy solo. convenientemente. La afirmación de Cody fue confirmada cuando 3 personas más se acercaron portando linternas, las cuales apuntaron al muelle en dirección a Sierra y a Cody. A medida que los 3 sobrevivientes se acercaban al sitio, pudo poco a poco reconocerlos conforme se fueron acercando a ellos. Los rostros de 3 sobrevivientes y que les pertenecían a Duncan, Katie y Gwen, armados con linternas y armas blancas, se acercaron a Cody con rapidez. Cody, ¿qué fue lo que te dije sobre venir aquí? Vimos a Owen deambulando por el bosque unos metros atrás. ¿Crees que es buena idea que vengas a visitar a tu novio en este momento? Duncan voltea a ver a Sierra mirándola de pies a cabeza. ¿Y quién diablos eres tú? Pregunta Duncan aún alterado. Aparentemente no era la primera vez que Cody se escapaba para venir al lago por alguna razón. Sierra se apresuró a responder su pregunta. Soy Sierra Marie Claire. Venía junto a 2 personas más a la isla con la intención de rescatarlos a ustedes. Pero por culpa de esas cosas me terminé separando de ellos cuando huí. DJ me atacó apenas unos momentos antes. Ahora la que interrumpió a Sierra fue Katie. Eso no es posible. DJ es el más tranquilo de todos los espíritus aquí. ¿Por qué te atacó? Preguntó Katie, intrigada de la afirmación sobre la repentina agresividad de DJ. Creo que tengo una idea del por qué DJ se puso así. Comenta Gwen antes de preguntar a Sierra. ¿Quiénes vienen contigo? Pregunta Gwen antes de que Sierra murmure los nombres. Alejandro Burro Muerto y Chris McLean. Los 4 campistas se miraron los unos a los otros con cara de frustración antes de que Cody murmure. Con razón te atacó, debió detectar tu aroma mezclado con el de Chris. Katie murmura molesta. Apenas un mes después de abandonarnos y recién vuelve aquí. Gwen igualmente murmura molesta tratando de contener su rabia. Ese cobarde, juro que si lo veo voy a destruirle la... Duncan se apresuró a tratar de calmarlas. Chicas, hay que concentrarnos en irnos. DJ podría estar cerca. Cody tomó a Sierra del brazo para empezar a guiarla al bosque. Ven, es peligroso que estés sola aquí. Mas si reconocen el aroma de Chris emanando de ti, te llevaremos a nuestro refugio. Duncan se apresuró a detener a Cody. ¿Estás loco, Cody? Si los cadáveres de nuestros amigos la tienen de prioridad para atacar y nos llevamos a Sierra con nosotros, podríamos terminar atrayendo a los muertos al refugio. Trató de argumentar, pero Katie se apresuró a defender a Sierra. Duncan, es una crueldad abandonarle en el bosque. Ya dejamos a varios atrás y ya sabes cómo terminaron. Duncan se apresuró a contraargumentar. Estamos llevándonos con nosotros a un imán de muertos. No podemos arriesgar nuestras vidas así. Cody se apresuró a defender su posición. ¿Crees que a Courtney le gustaría esto? ¿Abandonar a alguien así? Tú mismo dijiste que no volverías a dejar que se vuelva a repetir lo de Noah. Duncan se quedó callado, sabiendo que no estaba en posición dada las circunstancias y que tocaron el tema de la muerte de Courtney y Noah. Duncan quería en ese instante golpear a Cody por su osadía de mencionar el nombre de su difunta amada como defensa. Pero se contuvo al recordar ser él quien abandonó a Noah en el bosque por la absurda discusión que se dio entre ellos aquella ocasión. Reconociendo que Cody estaba en todo su derecho de recriminarle la muerte de Noah, Duncan solo suspiró antes de ponerse en marcha en silencio antes de que los demás lo siguieran en silencio. Katie y Gwen serían quienes se acercarían a Sierra a preguntarle más al respecto sobre ella y si tenía alguna herida que necesitase ser tratada. De vuelta con Chris. Se encontraba en pleno forcejeo cuando la puerta de la cabaña abrió de golpe, tirando la puerta abajo de un solo manotazo. Geoff y Owen aparecieron imponentes en el marco de la puerta, empezando a usar ambas manos para impulsarse y entrar a la cabaña. Chris se hallaba rodeado. Las entidades lo tenían contra las cuerdas. Chris estaba desesperado, buscando una posible solución la cual pueda sacarlo de ese aprieto.
Chris en ese instante pensó en tratar de voltearse de manera que Harold siguiera forcejeando con él mientras le daba la espalda a Owen. Y así aprovechar para poder tomar impulso y empujarlos a los dos fuera de la cabaña y aprovechar en lo que ellos se incorporaban de pie para poder escapar. Chris lo hizo, logró que entre forcejeos por tomar el control del hacha Harold termine dándole la espalda a Owen, quien se acercaba a paso lento. Y Chris en un arriesgado movimiento usó todas sus fuerzas para empujar a Harold contra Owen y que su empuje lograse arrojar a ambos al suelo. Pero Chris vio algo que no esperaba ni en 1.000.000 de años. Owen rodeó con uno de sus brazos el cuello de Harold y lo atrajo mucho más a él. Harold cambió su lucha en un intento por liberarse del fuerte agarre de Owen, soltando el hacha y dejándosela a Chris. Chris apenas pudo empuñar el hacha de manera correcta cuando pudo escuchar un crujido de huesos quebrándose seguido de un grito ensordecedor. Chris observó con horror cómo es que Owen había clavado su mandíbula sobre la parte trasera de la cabeza de Harold, ejerciendo una presión descomunal sobre el cráneo de su presa al punto de poco a poco empezar a perforar y romper el cráneo de Harold. Harold gritaba totalmente enloquecido, rasguñando y clavando sus uñas en el brazo de Owen mientras se retorcía como un animal salvaje, incluso empezando a desgarrar y exponer la carne putrefacta del brazo de Owen al punto de dejar expuesto el hueso. En dado momento, Chris aprovechó la situación para atacar a la abominación, atacando primero a la cabeza de Geoff, quien miraba perplejo la horrorosa escena a un lado de él. Chris logró desmembrar el brazo cocido de Geoff de cuajo, haciendo que Geoff gruña como una bestia y volteando la vista hacia Chris. Chris no perdió el tiempo en dar otro hachazo que fue al rostro de Geoff, logrando destruirle la mandíbula haciendo que quede con la lengua colgando, mostrando cuán débiles eran los cuerpos de los cadáveres por el avanzado nivel de descomposición. El tercer hachazo fue a parar entre ceja y ceja de Geoff, encajándose lo suficiente como para lograr perforar el cerebro, matando a Geoff nuevamente. Producto del golpe, la cabeza se desprende del hombro de Owen y cae al suelo haciendo un sonido asqueroso de carne impactando contra el suelo. Apenas pudo darse cuenta cuando Harold finalmente cayó al suelo, inerte y con un gran agujero de mordida en la parte trasera de su cabeza. Al parecer Owen había saciado su apetito con el cráneo y cerebro de Harold, matándolo nuevamente. Owen se queda unos segundos mirando el cadáver de Harold, para después mirar su brazo y mano, finalmente mirando a Chris. Owen por segundos se quedó mirando hasta que Owen murmura: ¿Realmente volviste? Owen parecía reconocer a Chris tras poder saciar su hambre por fin. Aunque tardaste. Finalmente regresaste por nosotros. Creía que nos habías olvidado. Owen cae de rodillas, mirando a Chris, manteniendo una expresión de agotamiento y plena felicidad. Felicidad de que finalmente alguien haya vuelto a por él. Chris solo murmura, lleno de culpa al recordar todo lo que hizo: perdóname. Yo no. Owen lo interrumpió. No quiero que te disculpes. Solo detén mi sufrimiento. Estar muerto duele constantemente. Puedo sentir cómo me pudro. No quiero este castigo por el resto de la eternidad. Ni siquiera sé qué fue lo que hice para merecer esto. Owen solo miró arriba, con una mirada melancólica que perforó en lo más profundo del alma de Chris. ¿Acaso fui una mala persona? ¿Fui tan malo como para merecer algo así? Chris solo atinó a responder tras unos segundos de contener las lágrimas: ustedes no tienen nada de culpa sobre esto. Es mi culpa por haberles hecho cargar con las consecuencias de mis malos actos. No hicieron nada malo. Tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado al momento equivocado, murmura Chris. Por favor, ni una sola palabra más. Solo déjame descansar de una vez, dice Owen, suplicando por clemencia. Chris solo asiente, antes de levantar el hacha sobre su cabeza apuntando a la cabeza de Owen. El grandulón sonríe suavemente y murmura sus últimas palabras: gracias Chris, te perdono. Fue lo último antes de que Chris diera un par de hachazos a la cabeza de Owen, el cual no luchaba, no se quejaba. Estaba feliz de poder obtener la ansiada libertad y paz que por semanas de constante sufrimiento estuvo deseando. Finalmente Owen cayó hacia adelante, con un gran agujero por los golpes del hacha hacia su cabeza. Pero en su cara había una expresión de plenitud y calma, dándose una idea de que el dolor de estar muerto era mucho más grande que el dolor de los hachazos.
Chris solo se quedó ahí unos segundos antes de escuchar cómo el sonido blanco de la tele volvió a aparecer. En lugar de aparecer estática. Era una pantalla negra junto a unas letras blancas. Las cuales decían: Game over. La televisión permaneció unos segundos encendidas antes de apagarse para siempre. Chris se quedó reflexionando unos segundos antes de volver a levantar su linterna y apagarla para emprender viaje en busca de sus compañeros. Teniendo finalmente un arma con la que defenderse en sus manos. El nuevo objetivo de Chris no era huir de los muertos. Ahora su objetivo era buscarlos para poder darles un descanso digno. Aunque sea en contra de su voluntad. Siendo su sentimiento de culpa y responsabilidad de sus acciones lo que lo motivaría a hacer este arriesgado trabajo de liberar a las almas de los campistas restantes de sus cuerpos putrefactos. Para así al menos darles un descanso de su agonía.